A continuación vamos a ver las características de los huesos. Bueno, primero dejar claro que el aparato esquelético está formado por los huesos y por una serie de tejidos que están relacionados a los mismos, como es el cartílago y los ligamentos, que lo veremos posteriormente. Y que todo en conjunto dan al cuerpo un marco de soporte, de protección y de capacidad de movimiento. ¿Cuáles son las características principales de los huesos? Bueno, pues hay que tener en cuenta que el tejido óseo está formado por una serie de células. Por lo tanto, hemos de tener claro que es un tejido vivo y que también está formado por material extracelular o una matriz que lo envuelve. Fundamentalmente hay dos tipos de células. Los osteoblastos son células formadoras de hueso, porque constan de una serie de depósitos de sustancias minerales y orgánicas en el hueso. Y por otro lado tenemos los osteoclastos, son las células destructoras del hueso, fundamentalmente de los minerales, del calcio y las proteínas que, una vez destruidas, pasarían a la circulación sanguínea para ser eliminadas. Decir que en el adulto hay un equilibrio entre las dos fases, entre la formación y la destrucción. Digamos que es igual a 1, de tal manera que más o menos la estructura ósea se mantiene durante esa etapa desde el desarrollo, desde que terminamos la adolescencia hasta la vejez. Sin embargo, en edades juveniles, durante el proceso de desarrollo y de crecimiento, se produce un predominio de la formación. Es decir, que la formación sería mayor que la destrucción. Mientras que en la vejez hay un predominio de destrucción. Es decir, la destrucción sería mayor que la formación. Y es lo que nos hace que durante la etapa de la vejez se vaya destruyendo mayor cantidad de hueso, a no ser que hayamos tomado una serie de precauciones. El agua es bastante escasa dentro de los huesos y además va disminuyendo con la edad, por lo que una característica es que cada vez los huesos son menos elásticos y soportan peor las cargas. ¿Y cuáles son las funciones principales que tienen los huesos? Pues, por un lado, la protección de estructuras vitales, creando una serie de paredes rígidas, de cavidades, que contienen los órganos, ¿vale? Pues, por ejemplo, la caja torácica, las costillas, protege a pulmones, corazón, etc. Otra función es la del movimiento. Cuando los músculos se contraen y se encogen, lo que van a hacer es tirar de esos huesos a los que están insertados a través de los tendones, imprimiendo así movimiento mediante las articulaciones. Otra función es la de soporte. En este caso, los huesos actúan como un armazón de soporte del organismo y además contribuye a la forma, la alineación y la posición de las partes del cuerpo. ¿Vale? Es una estructura rígida que nos va a dar ese soporte, como veis en la imagen del fondo. También tiene una función de depósito mineral. Los huesos son el principal reservorio, sobre todo de minerales como el calcio y el fósforo, y de estos vamos a poder tomar pequeñas cantidades si en un momento dado el organismo las necesita o el cuerpo las necesita para realizar determinadas funciones fisiológicas. Y por último tenemos la hematopoiesis. De la médula ósea, una sustancia que está en el interior de los huesos, forma células de la sangre. Es decir, hematopoiesis quiere decir formación de células hemáticas, células de la sangre. Estructuralmente podemos dividir los tipos de hueso en 4. ¿Vale? Por un lado tenemos los huesos largos, donde la longitud destaca sobre el resto de dimensiones. ¿Vale? Por ejemplo, el clásico ejemplo sería el fémur. Distinguimos dentro de los huesos largos dos partes. Los dos extremos, que los llamamos epífisis, que presentan una estructura ósea compacta por fuera y una estructura ósea esponjosa por dentro. Y luego la otra de las partes sería la diáfisis. Es la parte central del hueso, donde su estructura de tejido óseo compacto y de forma tubular y hueca está rellena de una sustancia blanda que es la médula ósea, que decíamos antes que tenía esa función formadora de células sanguíneas. También hay que tener en cuenta
una parte que se llama metáfisis, que solamente existe mientras estamos en periodo de crecimiento, por eso se le denomina cartílago de crecimiento, y es por donde crece el hueso en longitud. Estaría más o menos por esta zona de aquí, ¿vale? A continuación tenemos los huesos cortos. En ellos ninguna de las dimensiones destaca sobre las demás, manteniendo fundamentalmente un tamaño pequeño. Su estructura son masas de tejido óseo esponjoso envueltos por una capa de tejido óseo compacto. El principal ejemplo que tenemos de este tipo de huesos cortos, pues tendríamos, por ejemplo, los huesos del tarso o los huesos del carpo, ¿vale? Del carpo serían los huesos propios de la mano, los metacarpianos, las falanges, y en el tarso exactamente lo mismo, ¿vale? Los huesos propios del tarso, los metatarsianos y las falanges. Otro tipo de huesos son los huesos planos. Presentan un área importante en relación al volumen. Es decir, la longitud y anchura son similares y mayores que la altura. Y tienen una función principal que es de protección o de refuerzo. Están formados por dos láminas de tejido compacto entre las que se encuentra una trama esponjosa y médula ósea, como veíamos en los huesos anteriores. Ejemplos de este tipo de huesos, pues por ejemplo los huesos del cráneo, el hueso ilíaco o el esternón, que, bueno, aquí no tenéis la imagen, pero también forma parte de este tipo de huesos ya denominados planos. Y por último tenemos los huesos irregulares. Bueno, más que definirlo, lo mejor es que entendáis ejemplos claros de este tipo de huesos, pues serían las vértebras, ¿vale? Porque tienen distintas formaciones y distintos tamaños en función de la posición que ocupan en la columna vertebral, y algunos huesos propios de la cara. Vamos a ver cómo se distribuyen dentro del cuerpo humano. Empezamos por la cabeza. En el cráneo o esqueleto de la cabeza podemos distinguir dos partes. Por un lado tenemos la bóveda, que sería esta parte de aquí, y por otro lado tenemos la cara. Dentro de la bóveda, pues distinguimos el hueso frontal, dos huesos parietales, dos huesos temporales, un hueso occipital, y luego tenemos el etmoides, el esfenoides y los huesos del oído, ¿vale? Que estarían por esta parte de aquí. Mientras que en la cara tenemos el hueso maxilar, el hueso mandibular, los huesos nasales y los huesos del arco cigomático, que digamos que es la parte de los ojos. Vamos descendiendo y a continuación tenemos los huesos del tronco, donde la columna vertebral va a ser el eje central de las estructuras que van a formar parte de este esqueleto del tronco. Y estará limitada en la parte superior por la cintura escapular, que es la parte del esqueleto por donde la extremidad superior se une al tronco, y por la parte inferior, que es la cintura pélvica. Es el grupo de huesos que forman una base estable para el tronco y que conectan a este con las extremidades inferiores. Por otra parte, recordar que en la zona superior, hay una jaula ósea llamada tórax, donde van a estar algunos de los órganos corazón y pulmones. Si nos centramos en la columna vertebral, va a tener dos funciones claras. Por un lado, mantener el peso del cuerpo y permitir los movimientos propios al cráneo y al tronco, y por otro lado proteger la médula espinal. Es una estructura rígida, ¿vale? Porque es de una pieza, pero a la vez es flexible porque consta de muchas piezas articuladas entre sí y de forma potente. Consta de 24 vértebras, 7 cervicales, 12 dorsales y 5 lumbares, más el coxis y el sacro, que sería la parte final. Aunque todas las vértebras son diferentes, podemos establecer una serie de estructuras típicas que aparecen en todas las vértebras. Así, como norma general, todas las vértebras van a tener un cuerpo, que será mayor o menor en función de la posición que ocupan en la columna vertebral, y su función principal va a ser soportar el peso del cuerpo. Luego tienen un arco en la parte posterior, y dentro de este arco
podemos encontrar 2 pedículos, 2 láminas, una apófisis espinosa, 4 apófisis articulares que van a servir para juntar unas vértebras con las de arriba y con las vértebras con las de arriba y con las de abajo, y 2 apófisis transversas laterales. Un orificio vertebral, que sería esta parte de aquí, que es el espacio que va a quedar entre el arco y el cuerpo, y es por donde va a pasar la médula para estar protegida. El conjunto de estas regiones vertebrales que acabamos de ver va a producir una serie de curvaturas naturales denominadas, en la zona de hacia adelante se denominan cifosis, ¿vale? Esta parte de aquí, que se produce a nivel torácico y a nivel sacro, aquí y aquí, y hacia atrás o lordosis, que se produce a nivel cervical y a nivel lumbar. Cuando se produce una serie de desviaciones de la alineación correcta, denominamos a ese tipo de desviaciones escoliosis, que sería una desviación lateral, como veis aquí, hiperlordosis, que sería demasiada actitud lordótica, esta zona de aquí, hipercifosis, que sería la contraria, sería lo que llamamos tener chepa. La caja torácica está formada por el esternón, ¿vale? Que lo veis en la zona delantera, las costillas, que tenemos las verdaderas, flotantes y falsas, que serían esas de aquí, y luego tendríamos las vértebras torácicas. Y como hemos visto antes, la columna está delimitada por 2 estructuras. Por un lado tenemos la cintura escapular, que estaría formada por 2 clavículas y las 2 escápulas, ¿vale? Esta zona de aquí. Y la cintura pélvica, que está formada por 2 huesos ilíacos, este y este de aquí, que resultan de la fusión de 3 huesos, llamado el ilion, el isquion y el pubis. Más además, por la parte trasera, estará limitado por el sacro y el coxis. Y nos quedaría por ver los huesos de las extremidades. Dentro de la extremidad superior, en el hombro, tenemos la clavícula y la escápula, que la hemos visto antes en la cintura escapular, el húmero dentro del brazo, y en el antebrazo el cúbito y el radio. Además, en la mano constan 27 huesos, son los huesos del carpo, del metacarpo y de los dedos, pero que no es objeto de este curso en este primer nivel. Y luego tenemos las extremidades inferiores, donde destaca el muslo, tenemos el fémur, la rótula por delante, la zona de la rodilla, luego a la parte de la pierna tenemos la tibia y el peroné, y luego tenemos en el pie, donde se distinguen 3 zonas, y lo hemos visto antes, el tarso, el metatarso y los dedos. Es importante la distinción entre pierna y muslo, porque a la hora de luego definir una serie de movimientos es interesante que tengamos claro sobre qué zona del miembro inferior interactúa cada uno de los grupos musculares, y hay veces que denominamos pierna a todo, y anatómicamente esto es el muslo y esto es la pierna.